Cuando llegaste tú, mi vida se pintó de tu color. Yo sé que eres... Toma 850. Bendiciones, generación de impacto, me alegro de poder veros. Ya sabéis, estos tiempos estoy grabando tantos vídeos para tantas cosas que ya al final ya no sé qué vídeo voy a grabar y para qué. Entonces es como me equivoco, me lío. Entonces, nada, bienvenidos a los que estáis conectando. Si hay alguno que sabes que no está conectado, pégale un toque y dile, oye, ya empezó la reunión de jóvenes. Me alegra mucho poder continuar. Y como ya sabéis, estamos hablando de la serie a la que le hemos titulado Trastornadores. No sé cómo sentís, qué expectativa estáis teniendo para esta serie. Espero que mucha. Por eso os animo a que en este momento, si estáis a tope, mandéis un icono a través del chat. Un fuego como el fuego del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos en nuestras vidas. Y aunque luego alguno dirá, ya es que luego nos decís que no hablemos mucho en el chat, ya es que empezáis a contaros vuestra vida entre vosotros en el chat y es como, no, ¿sabes? Sino que tiene que ir con la palabra, ¿vale? Entonces hoy tenemos a un invitado especial, como ya sabéis, es Johnny Mella, un pastor, el pastor de Berriozar, un pastor muy querido para nosotros, para Generación de Impacto, para nuestra iglesia también, y por eso estamos expectantes a lo que Dios nos quiere hablar con respecto a la serie y a través de su vida. Entonces vamos a orar también en este tiempo. Saluda a todos aquellos que siempre estáis y a los que por primera vez igual te pasaron este enlace. Si es la primera vez que estás viendo este vídeo, bienvenido también. Cualquier duda o cualquier cosa puedes contactar con nosotros. Y también os animo a todos los demás a que estéis preparando vuestro corazón, que preparéis vuestra mente, que preparemos nuestra vida, que nada te distraiga, porque estando en el móvil puedes perfectamente igual irte al WhatsApp o al Instagram, pero os animo a que toméis este tiempo para poder dedicárselo a Dios, que es un ratillo, ¿vale? Entonces, así que os animo a estar expectantes y sobre todo no os distraigáis en este tiempo, ¿vale? Así que vamos a orar y únete conmigo a esta oración, cerramos los ojitos, así no nos distraemos y así no oro yo sola aquí, ¿vale? Entonces vamos a orar. Amén, Dios, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque aunque no nos podemos ver físicamente o reunirnos, Dios, gracias por la tecnología, gracias por estos medios que pones, Dios, para poder seguir juntos como jóvenes, Dios. Gracias por la palabra que nos estás hablando, Dios. En esta hora te ponemos en especial la vida de Johnny, Señor, para que tú lo uses, Dios, para que esta palabra que traiga para nuestras vidas sea de aliento, Señor, sea de ánimo. Señor, si nos tienes que tirarlo de la oreja también hazlo, Padre, pero estamos dispuestos, Señor, a escuchar lo que tienes para nosotros, Dios, y sobre todo, Señor, ayúdanos a hacerlo, Padre, a ponerlo en práctica. Bendecimos a Johnny, Señor, gracias por su vida, por su corazón, por esa disposición que tiene, Dios. Bendecimos su familia, su hogar, Dios. Yo te doy gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que eso, chicos, espero que podáis disfrutar. Ánimo, que Dios os bendiga mucho y atentos, ¿vale? Adiós. Bueno, chicos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a vuestro culto, virtual por supuesto. Siempre para mí es un agrado poder compartir con vosotros, ¿no? Y es una bendición compartir la palabra y también que me hayáis escogido, de verdad que es un privilegio. Me siento honrado que todavía os acordáis de mí, después de haber dejado el liderazgo juvenil, todavía poder ser invitado por los jóvenes, es una honra. Pero bueno, nada, me alegro mucho también la temática que habéis escogido, creo que es una temática interesante, una temática desafiante. Hoy por hoy estamos rodeados de gente que necesita dar un paso hacia adelante, ser verdaderos trastornadores, vamos a llamarlo así, de este mundo, ¿no? Y creo que habéis escogido una muy buena temática y espero que a lo largo del estudio de estos temas, valga la redundancia, puedan levantarse muchos revolucionarios para Cristo, por decirlo de alguna manera, muchos trastornadores del mundo, muchos jóvenes que se atrevan a hacer algo diferente también, ¿no? Por el Señor y marcar la historia en la cual vivimos, marcarla de una manera también especial, guiado por el Espíritu Santo. Bueno, yo quiero sin más leer la palabra y luego comentaros algunas cosas, algo que he estado reflexionando durante estos días
desde que me avisaste que querías que compartiera la palabra. Ahí en Hechos capítulo 17, versículo 6, creo que por allí aparece la idea que queréis compartir, que queréis transmitir, ¿no? Hechos 17, 6, y voy a leer el 7 también, y luego leeremos otros pasajes de las Escrituras. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. También han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Bueno, algunas versiones, ¿no? Dependiendo de la versión, la palabra trastornar la cambian por provocar, por sublevar inclusive, ¿no? Por perturbar también, no sé si ya lo dije. Cambian un poco, pero la idea, la palabra trastornar aquí viene de un vocablo griego, para que siempre es bueno ir al término griego más que a los sinónimos en castellano, ¿vale? Porque ya la palabra ya está en castellano, ya es una traducción, pero la riqueza está en el griego, así que creo que ya tenéis edad como para ir a un diccionario, a una Biblia interlineal, y buscáis la palabra griega y luego buscáis el significado. Esta palabra griega que es usada aquí para trastornar es anastato, que es una palabra compuesta por ana, anas, y estato. Y la palabra ana tiene que ver con levantarse, ¿no? Y estato tiene que ver con ponerse de pie. Entonces la idea de esta palabra trastornar no es otra que un levantamiento, ¿no? Una sedición, una rebelión, una sublevación. Esa es un poco la idea de esta palabra. Y que tiene que ver mucho con el contexto, ¿no? Si os dais cuenta, a ellos lo están acusando de cierta manera de sediciosos, de gente que se está sublevando. En este caso dice contraviniendo los decretos de César, dicen, ¿no? Diciendo que hay otro rey, es decir, yendo en contra de. Entonces esta gente que trastorna el mundo, en este caso, y que habían estado trastornando los otros lugares, estaban llegando a aquella ciudad de Tesalónica y estaban causando el mismo efecto que habían causado en otros lugares. Un efecto de ir contra el sistema establecido, ¿no? Que a ellos les preocupaba mucho, y eso es lo que a ellos les preocupaba, que estaban yendo en contra de las costumbres, tal vez en contra de las costumbres religiosas. Los judíos, que eran los que estaban moviendo todo esto, eran los más preocupados porque sus santas tradiciones se estaban viendo atacadas, ¿no? Se estaban viendo afectadas, porque mucha gente estaba creyendo en Jesús, ¿no? Y no estaba siguiendo la liturgia, no estaba siguiendo la religiosidad que ellos profesaban. Entonces era ir en contracorriente, era ir en contra de la cultura religiosa, incluso en contra de la cultura social también, ¿no? Luego vamos a leer algunos pasajes donde se levantan y también los judíos van y alborotan al pueblo y critican a ellos, los acusan de levantarse en contra de las costumbres de una determinada ciudad, ¿no? Entonces es la idea de ir en contra de, la idea es levantarse en contra de, ¿no? De un sistema religioso, de un sistema social, de un sistema cultural establecido. Imagínense que aquí en Pamplona, ¿no? En Navarra, de pronto la gente comenzara a convertirse y San Fermín dejara de ser la gran fiesta del pueblo, ¿no? Sería todo un caos. Los políticos, la sociedad toda acusaría tal vez a los cristianos, ¿no? De ir en contra de las costumbres y en contra de la santa costumbre que por siglos se ha llevado adelante. Pero lo queramos o no, de alguna forma u otra, nosotros los cristianos estamos llamados a eso, a hacer contracultura, ¿no? Pero no de la manera política ni a través de movimientos sociales, como algunos tal vez lo quieran hacer, ¿no? Esos Juanes Bautistas que se levantan de manera irrespetuosa, incluso a veces declarando y haciendo cosas que al fin es luchar en la carne, ¿no? Está hablando aquí no más allá de las formas, está hablando de algo de fondo, ¿no? De la fe, de la confianza, del creer, de la gran revolución de amor que Jesús manifiesta, la revolución de la igualdad que Jesús manifestaba, ¿no? La revolución, esa revolución de amor y misericordia hacia los débiles, hacia los desvalidos, pero por sobre todo la revolución de la salvación, por decirlo de alguna manera, donde llamaba al pueblo a convertirse, ¿no? De sus malos caminos para encontrarse con Jesús. Entonces es un levantamiento que va en contra de. Y nosotros como cristianos
Estamos llamados a ir en contra del pecado, en contra de la corriente de este mundo, una corriente que empuja bastante fuerte, ¿no? Con sus ideologías, con sus costumbres, con sus tradiciones también, ¿no? Y por qué no, con esa religión. Ahora ya no luchamos con religiones, sino con ideologías, pero que esas ideologías se transforman en verdaderas religiones, ¿no? En verdaderos cultos, ¿no? A determinadas modas, a determinadas costumbres. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a ir en contra de eso. Y lamentablemente creo que no siempre será así. Es una de las grandes luchas que se tiene tal vez la juventud, y no solamente la juventud, la gente en general, ¿no? Que ese apego a la corriente, que les cuesta ir en contra de lo que los demás dicen, el querer hacer lo mismo que los demás hacen, el estar donde los demás están, hablar, actuar, convivir, escalas de valores, de principios, tal cual de los demás, y no hay ningún tipo de diferencia. Pero el Evangelio es contracorriente, el Evangelio es contracultura. El Evangelio está para trastornar, está para alborotar, está para sublevar, ¿no? Sublevarse frente a todo esto, a todas estas ideologías, a todas estas costumbres que lo único que hacen es destruir, no destruir el hombre. Cuando habla de estos que trastornan el mundo entero, ahí está hablando también de Pablo, ¿no? Pablo era uno de ellos. Y quiero enfocarme un poco en la vida de él. Pablo era uno de estos que venía trastornando el mundo. Esto era parte de su segundo viaje misionero. Ya había desarrollado un primer viaje que se ve que es antes del Concilio de Jerusalén, ahí en el capítulo 15. Luego en el capítulo 16 inicia su segundo viaje misionero, ¿no? Es un viaje bastante particular, Y yo quisiera que en la persona de Pablo, antes de avanzar, pudiésemos ver, ¿no? Qué es lo que mueve o qué lleva a un hombre a convertirse en un provocador, ¿no? En un sedicioso, entre comillas, en alguien que se subleva o se levanta. ¿Qué es lo que lleva a un hombre a convertirse en ello? Y por otro lado, ¿cuáles son las características, ¿no? Que son dignas de destacar en la persona de Pablo y que también pueden ayudarnos a nosotros, ¿no? A evaluarnos, a mirarnos también, hasta qué punto estamos alcanzando ese nivel de levantamiento en contra de la corriente y poder ser uno de los que trastorna también el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿no? En primer lugar, yo creo que comencemos un poco contestando la primera pregunta, ¿no? ¿Qué lleva a un hombre a convertirse en ello? Es interesante ver que hay dos cosas que para mí son fundamentales. En primer lugar, para poder ser una persona que sirve a Cristo y se transforma en un revolucionario de Él, alguien que se levanta, ¿no? En nombre de Él, en contra de las corrientes, es alguien que tiene que tener en primer lugar un encuentro real con Cristo, un encuentro real con Dios, no con otra persona. De hecho, Pablo, cuando va camino a Damasco, y él pregunta quién eres, Señor, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, Pablo tuvo un encuentro real con Cristo. Ese encuentro real con Él, el escucharle, el poder sentir el poder, ¿no? El sentir el poder de Dios, el poder de Cristo. Un hombre con tanta autoridad como era Pablo, que conocía mucho el poder, sabía lo que era el poder, pero de pronto se encuentra con un poder superior, ¿no? Un poder superior más allá del poder que da la política o que daba la religión, ¿no? Que más allá de eso hay un poder soberano que es capaz de humillarlo, que es capaz de quebrantarlo y quedar él muy manso, ¿no? Donde tuvo que tragarse su soberbia, su orgullo, su arrogancia, su altivez y ser reducido a nada, ¿no? De alguna forma u otra ser convertido en un gatito, ¿no? Muy tierno, ¿no? Un encuentro real con Cristo. Ese encuentro real es lo que transforma la vida de una persona. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro real con Él, es imposible guardar silencio, es imposible quedarnos quietos, es imposible seguir siendo lo mismo, es imposible. Entonces Pablo fue transformado, fue cambiado por ese encuentro real con el poder de Dios, ¿no? Por el poder de Dios. Y yo creo que no habría día en el que él no se acordaba de ese encuentro. De hecho, el libro de los Hechos lo narra, creo que 3 veces. Narra esa conversión, ¿no? De cómo él se encontró con Jesús. Lo narra, ¿por qué? Porque es algo fundamental en la vida de un creyente. El tiempo que nosotros nos hemos convertido, ese encuentro real con Cristo, es fundamental a la hora luego de dar testimonio y de poder luchar por la fe y dar a conocer la fe del Señor, ¿no? En segundo lugar, no hay salvación sin señorío, ¿no? Es decir, podemos tener un encuentro real con Cristo, poderoso con Cristo, pero ese nivel de conversión, permíteme, pero la única manera de poder evaluarlo y ver la realidad de nuestra conversión es
es el nivel de señorío que tengamos de Cristo sobre nuestras vidas. Jesucristo no solamente viene para ser nuestro Salvador, Él quiere ser también nuestro Señor. Aceptar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, pero de forma literal, no simplemente de forma teórica, ¿no? Jesús mismo lo dijo en muchas ocasiones. Él dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Entonces el Evangelio no tiene que ver solo con salvación, tiene que ver con vivir también para Cristo, ¿no? Tiene que ver con aceptar su señorío. Y cuando aceptamos a Cristo como Señor, ya nosotros, nuestra voluntad queda rendida ante Él, queda dispuesta ante Él. Nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestros anhelos quedan puestos ante su presencia para que Él como Señor pueda usarnos, para que Él pueda designar, pueda determinar, ¿no? ¿Qué ha de hacer con nuestra vida? ¿Y qué ha de ser de nuestra vida? ¿No? Hacer y ser, ¿no? Esas dos cosas. ¿Qué ha de hacer con nosotros y qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que estar claro en cada una de nuestras vidas. Yo creo que el gran problema que hoy tenemos es que no vivimos un señorío real, no vivimos un señorío real, sino que es un señorío muy teórico, ¿no? Hablamos de Señor, el Señor Jesús, Jesucristo es el Señor, pero siempre tomamos nuestras propias decisiones, no le preguntamos a Él, no buscamos de su rostro, no buscamos de su presencia, no buscamos de su dirección. El Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo no es familiar para nosotros. El Señor puede guardar silencio y nosotros no nos enteramos, ni siquiera extrañamos su voz. Entonces creo que yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Un encuentro real con Cristo, ¿no? Un encuentro real con Él, que realmente nuestra vida haya sido transformada por su poder, hayamos experimentado el toque poderoso de su mano, y también aceptar, rendir nuestra vida a su señorío. Creo que esas cosas fueron fundamentales. Pablo, una vez que se encuentra con Cristo, le dice: Señor, le dice, ¿no? Señor, ¿no? Kyrios, amo, dueño, soberano, ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta es fundamental, porque marcó el rumbo de lo que iba a ser su nueva vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y creo que eso es fundamental también en el desarrollo y en el crecimiento de nuestras vidas, y también del impacto que nuestra vida pueda tener en el entorno en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros nos desarrollamos, en el cual crecemos, en el cual convivimos también con el resto de las personas. Ese nivel de impacto va a depender mucho del grado del encuentro que hayamos tenido primero con Cristo, y en segundo lugar, qué grado de señorío hay o qué nivel de señorío tiene Cristo sobre nuestras vidas. ¿Cuánto le hemos permitido gobernarnos? Eso va a determinar el curso de nuestras vidas. Entonces, estos que estaban trastornando el mundo era gente convertida, ¿no? Convencida y convertida, no sé, algunos hacen ese jueguito de palabras, pero también gente comprometida, ¿no? Entregada al poder de Dios, creyendo en Él, ¿no? Permítanme, pero si yo no acepto a Cristo como Señor, creo que el Evangelio es una teoría. Simplemente es una teoría, porque si Cristo no es Señor en nuestras vidas, entonces eso va a impedir que yo pueda hacer lo que Cristo quiere que haga. Entonces el Evangelio queda automáticamente estéril en mi vida, no puede producir fruto, no podemos dar fruto. Por mucho que nos esforcemos, si el señorío de Cristo no está gobernando nuestra vida, es difícil, es imposible que podamos dar fruto, porque alguien que está pegado a Cristo y aceptando su señorío, él va a tener la confianza, va a tener la libertad de fluir a través de su vida, ¿no? Y su vida va a ser una expresión de lo que Cristo es. Es interesante que estos que han llegado hasta aquí, si han llegado hasta aquí, es porque ellos estaban en movimiento, ¿no? Cuando leemos, y ahora yo os quiero invitar a abrir vuestras Biblias un poquito antes del capítulo 17, el capítulo 16, el versículo 6 al 10. Capítulo 16 de Hechos, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, ¿no?, estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión,
enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Repito, los que han llegado hasta aquí, si os dais cuenta, cuando leemos este pasaje, nosotros vemos a un Pablo en movimiento, ¿no? Ahora entramos a la parte de las características, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas personas que trastornan el mundo? Pablo era un hombre en movimiento, no era un hombre estático, no era un hombre pasivo, no era un hombre quieto, no era un hombre que simplemente contemplaba la gloria de Dios, ¿no? Como a algunos les gusta contemplar la gloria de Dios y darse unos subidones espirituales allí, contemplativos de Dios. No, era un hombre de acción, era un hombre de movimiento, era un hombre de servicio, estaba sirviendo, estaba allí donde estaba trabajando. Y creo que por la mayoría es conocido, y la mayoría tal vez habéis oído, ¿no? Que Dios nunca va a llamar a un ocioso, que Dios nunca va a llamar a alguien que no esté sirviendo. Dios siempre que ha querido usar a alguien, ha buscado a gente que ha estado trabajando. Los discípulos estaban pescando, otros estaban cobrando impuestos, estaban realizando un trabajo. Eliseo, cuando fue escogido por Elías, estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Moisés mismo, cuando Dios le escoge y lo llama, él estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, y ahí se le revela, ¿no? En medio de esa zarza que ardía y no se consumía. Es decir, Dios siempre está buscando gente que está en movimiento, haciendo cosas, gente de trabajo, gente comprometida. Pero este movimiento tampoco es un movimiento, el de Pablo, no era un movimiento sin más. Era un movimiento apasionado, era un movimiento a causa de la cautividad, había sido cautivado por el amor, por el poder de Dios. Ese poder, ¿no? Esa conversión, ¿no? Había cautivado su mente y su corazón, y la pasión que a él le movía, ¿no? Y lo llevaba, era el amor. Él mismo decía, yo me siento deudor, ¿no? Era el amor a las almas, así como Cristo se le había revelado a él. Él decía, esto es injusto, que yo no le hable a otros también de Cristo, y que otros vivan la experiencia que yo he vivido. Entonces era un hombre transformado, y eso lo llevaba a estar en un constante movimiento, ¿no? Y lo que Dios de alguna forma u otra busca en nosotros también, ese movimiento constante. Y Pablo ya había hecho un viaje misionero, ahora estaba en el segundo, y estaba con en su mente y en su corazón no había otra cosa de que llevar el Evangelio a donde otros no habían predicado, donde el Evangelio no había sido anunciado. El deseo era que todos tuviesen la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Y su movimiento y su pasión, ¿no? Porque era un movimiento pasionario, con pasión, no era otro, no iba dirigido hacia otro, no iba dirigido simplemente a satisfacer una necesidad personal, para él sentirse útil, ¿no? Porque a veces queremos hacer cosas para Dios para sentirnos útiles, a veces queremos hacer cosas para Dios simplemente para ser visto, ¿no? Para que nuestro nombre aparezca en los créditos, qué sé yo, no habían motivaciones egoístas ni carnales, sino que su pasión, su compromiso por Dios, era lo que le llevaba a estar en ese movimiento, de ir de aquí para allá. Y dice la Biblia que estaba en eso, predicando, yendo de un lugar a otro. Había iniciado este segundo viaje misionero, que cuando va atravesando Frigia, dice, ¿no? Y la provincia de Galacia, él quería seguir hacia Asia, y dice que el Espíritu Santo se lo prohíbe. Una cosa interesante, y una característica también interesante, en que en medio de este movimiento, ¿no? Pasionario, en medio de la pasión, esta pasión no le impide obedecer a la verdadera visión. A veces nosotros nos adueñamos en medio de la pasión y nos olvidamos de que el dueño de la visión, o el que tiene que determinar la hoja de ruta, no es nuestra pasión, no es simplemente nuestra pasión y nuestro interés por servir. Es Dios el que tiene que guiarnos. Y yo veo muchas veces a la gente ciega, ¿no? En sus pasiones propias, ¿no? Qué sé yo, que en su deseo de ayudar, en su deseo de servir en determinadas causas, cuando Dios quiere redireccionar, ¿no? Y quiere ponerlo donde Él quiere tenerlo. Una de las cosas que conversábamos nosotros aquí más de alguna vez, hemos conversado con mi esposa, ¿no? Es el hecho de que cuántas veces hacemos las cosas no porque Dios le agrade, sino porque a nosotros nos agrada, ¿no? Y cuántas veces también Dios nos ha hecho estar en lugares donde tal vez nosotros no hubiésemos estado. Y en medio de la lucha, en medio de la conversación con Dios, Dios nos dice, y alguna vez nos ha ocurrido, dice, ¿a quién quieres agradar? ¿Me quieres agradar a mí o te quieres agradar a ti? ¿No? Y es ahí donde uno tiene que decir, tú eres el Señor, ¿no? Y como tú eres el Señor, vamos donde tú quieres que vayamos,
estaremos donde tú quieres que estemos, haremos lo que tú quieres que hagamos. Y bueno, y tenemos que redireccionar nuestra vida, es decir, por mucha pasión que tengamos, la pasión, nuestros intereses personales, no pueden nublar, no pueden opacar, no pueden acallar la voz del Espíritu, que nos quiere guiar tal vez a una visión mucho más trascendental, a la verdadera visión que Él tiene para nosotros, ¿no? Al verdadero objetivo, a los verdaderos planes que Él tiene para nosotros. A Pablo lo que le movía era alcanzar la visión celestial, ¿no? Pablo decía, no fui rebelde a la visión celestial. Si os dais cuenta, su visión no estaba alineada con la visión humana, con la costumbre, ¿no? No porque ciertos movimientos o ciertas iglesias, ciertos grupos juveniles hacen determinada cosa, él también lo iba a hacer, ¿no? Sino que él buscaba, ¿no?, la visión celestial. ¿Qué es lo que el cielo me está hablando? ¿Qué es lo que el cielo me está diciendo? ¿Hacia dónde el cielo me está guiando? Y creo que eso es fundamental para trastornar el mundo. Hacer lo que el cielo nos va indicando. El cielo a veces nos va a pedir cosas locas como le está pidiendo aquí, ¿no? Le dice, no te vayas para allá. No. Aparece de pronto una visión de un varón macedonio que le dice, pasa por Macedonia y ayúdanos, ¿no? Y ellos entienden que la agenda tiene que ser cambiada. Pero a un lugar que no tenían en su agenda, en su plan, tal vez ni habían orado, no habían ni clamado, o tal vez sí, qué sé yo, ¿no? Pero no era su prioridad. Pero Dios cambia la prioridad y los redirecciona, ¿no?, hacia donde Él quiere ponerlo. Había una visión celestial que era superior a la visión personal, al interés personal o a lo que ellos podían mover en su corazón. Aquí estamos hablando de un nivel de madurez tremendo, de un nivel de compromiso tremendo, de un nivel de aceptación del señorío de Cristo tremendo también, ¿no?, que rompe nuestras expectativas y que habla de un Pablo comprometido, entregado de lleno al servicio al Señor. Pablo, cuando vemos todo esto, es muy interesante. Si leéis un poco, yo simplemente lo voy a mencionar porque no quiero alargarme, ¿no? Podría leer todo el resto del capítulo 16, pero si leéis del versículo 11 en adelante, os vais a dar cuenta que hay como 2 o 3 historias que van todas entrelazadas. 2 o 3 historias van entrelazadas. En primer lugar, cuando Pablo obedece a la voz del varón macedonio, esta visión, del varón macedonio, cuando él obedece, entra allí a Filipos, ¿no?, que es la primera ciudad de Macedonia, ¿no?, y se encuentra allí un día de reposo predicando. Salieron afuera de la ciudad, a las puertas de la ciudad, junto al río, ¿no?, donde solían hacerse las oraciones, y comenzaron a hablar con la gente. Entonces una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, escucha el mensaje de la palabra, recibe a Cristo en su corazón y se bautiza ella y toda su casa, ¿no? Se bautizan, ¿no? Y ella dice, oye, hagamos allí una célula en mi casa, ¿no? Y se forma el primer grupo de discípulos allí. Cualquiera de nosotros diría, gloria a Dios, qué bueno, porque cuando Dios nos llama, Dios respalda y estamos en lo correcto. Cuando Dios nos llama, la visión celestial siempre tiene el respaldo de Dios. Tiene el respaldo de Dios para cautivar los corazones que Él tiene preparados también para poder recibir la palabra. Tiene preparado todo el ambiente para que las puertas que Él ya tiene destinadas de alguna manera u otra que se abran, los propósitos que Él tiene ya preestablecidos para que se cumplan, simplemente se vayan cumpliendo en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es bonito poder ir viendo, cómo Dios va abriendo las puertas. Y hasta aquí podríamos decir, ¡qué bien! ¡Gloria a Dios!, ¿no? Acto seguido, Pablo narra la historia de Pablo yendo a orar, ¿no? Pablo y Silas yendo a orar a la sinagoga, yendo al tiempo de oración, y de pronto una muchacha con espíritu de adoración, ¿no?, comienza a decir, ahí estoy en el versículo 17, si me queréis seguir, ¿no?, capítulo 16, versículo 17, ¿no? Esta muchacha seguía a Pablo, ¿no?, y a los que estaban con él, diciendo, estos son hombres del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación, ¿no? Y ahí todos los días, dele, y cualquiera diría, bueno, qué buena publicidad. Pero Pablo entendía de que esa publicidad no venía por una buena vertiente, no venía por un buen espíritu. Y él reprendió a esta muchacha que tenía espíritu de adivinación. Usó la autoridad, ¿no?, del Señor y reprende. La muchacha es liberada, ¿no?, es liberada de ese espíritu de adivinación, ese espíritu pitonizo. Pero eso trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que los amos de esta muchacha, que ganaban dinero, la explotaban, seguramente era una esclava allí, ¿no?, y que la explotaban, demandan a Pablo, a Silas, los llevan a los magistrados, y Pablo y Silas van a dar a la cárcel.
Primero les dan una buena paliza, ¿no? Los azotan y van a dar a la cárcel. Hasta ahí uno diría, a ver, Señor, si tú vas guiándonos, ¿cómo? A ver, ¿de qué va esto, no? Si era tu visión, era tu llamado, ¿por qué vienen estas dificultades? ¿Por qué vienen estas pruebas, no? Y ahí es donde hay una característica también interesante, ¿no? Una característica interesante en quienes trastornan el mundo. Es gente que es capaz de enfrentar las dificultades. Es capaz de enfrentar las dificultades y no tiene miedo a las dificultades, no tiene miedo a la oposición, no tiene miedo a los desafíos. ¿Sabes? Lo que Dios busca hoy por hoy también en nosotros es eso, gente valiente que es capaz de enfrentar, que no se amilana, no se empequeñece frente a las situaciones complejas, sino que se mantiene firme, guiado por la visión celestial, guiado por la pasión por Dios, guiado por el amor a las almas, guiado por el compromiso que un día hizo, ¿no? Guiado porque quiere hacer y quiere marcar una diferencia también, quiere ser útil en las manos de Dios, quiere hacerlo. Y aunque hay dificultades, sigue avanzando en medio de esta situación. Y acto seguido uno ve que Pablo y Silas era gente que cantaba al Señor en medio de la cárcel. Es decir, ellos no encuentran nada mejor que con los pies metidos en el cepo allí, los brazos metidos en el cepo, con una paliza tremenda sobre su espalda, comienzan a cantar y comienzan a alabar al Señor. Es decir, alguien que trastorna el mundo es alguien que aprende a gozarse también en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, ¿no? No es alguien que huye de las pruebas, enfrenta las pruebas y las dificultades en victoria, pero también en gozo y en alegría, y aprende en medio de las dificultades. Si os dais cuenta, esto no está destinado a blandengues, no está destinado a gente que se va a deshacer, ¿no? Con un poquito de agua, con un poquito de frío, con un poquito de presión, con un poquito de tentación, ¿no? Que cuando viene la tentación ya se deshacen entero y todas las formas las pierden, todas las convicciones se olvidan, todas las promesas se acaban porque viene la tentación, viene la prueba, la dificultad, un no, qué sé yo, y queda todo allí tirado. Pues déjame decirte, tenemos que aprender, si queremos ser gente que trastornamos el mundo, vamos a enfrentar muchas dificultades a nuestro alrededor, pero también dificultades internas, nuestros cuestionamientos, nuestras dudas, nuestra falta de fe, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras vergüenzas. Los vamos a tener que enfrentar, los vamos a tener que superar, pero te aseguro que los vamos a superar con gozo, los vamos a superar con alegría y vamos a ver la mano de Dios también interviniendo en cada una de las dificultades. Acto seguido, dice la palabra, que viene un terremoto y abre las puertas de la cárcel de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque quienes trastornan el mundo cuentan siempre con el respaldo de Dios. Porque lo que quieren trastornar el mundo es gente que se la está jugando por Dios, que se la está jugando por el Evangelio, ha comprometido su vida con el Evangelio. Y déjame decirte que quien se compromete con Dios, Dios se compromete con él también. Dios se compromete con cada uno de nosotros. Si tú eres fiel a Él, Él es fiel contigo, eso no te quepa la menor duda. Él cumple sus promesas, Él sabe sostenernos en los momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque si nuestro deseo es trastornar el mundo, ser un agente de cambio, ¿no? Que fue uno de los eslogans que tuvimos en uno de nuestros congresos, pensando precisamente en este texto. Dios nos ha llamado a ser agentes de cambio, y Dios lo que busca es hacer de ti y de mí un agente de cambio. Alguien que revolucione, alguien que transforme el lugar donde está, no para seguir escribiendo la misma historia que otros han escrito, no para seguir haciendo las cosas de la misma manera como otros la han hecho, no para seguir viviendo de la misma manera como todo el mundo vive. Tú y yo estamos llamados a marcar la diferencia, a hacerlo diferente, a trastornar, a levantarnos en medio de una sociedad, en medio de un sistema que va en contra de Dios y poner el nombre de Dios en alto. Ya voy casi acabando. Cuenta con el respaldo de Dios. Es gente de una característica, que es gente usada por Dios, ¿no? Para hacer procesos, para hacer proezas, ¿no? Para hacer proezas en las manos de Dios. Y eso me gusta porque cuando Dios llamó a Pablo y Ananías tuvo que ir a ungirle, Ananías tenía miedo, pero Dios le dice, instrumento escogido me es este. ¿Sabes? Yo cuando me miro al espejo, y lo digo con toda humildad, con mucha convicción, pero con humildad, creo que soy un instrumento escogido. Y creo que tú eres un instrumento escogido. Dios te ha escogido para algo. Dios ha puesto su mirada en tu vida para algo. Para que trastornes algo, para que cambies algo, para que cambies la historia. Tal vez tienes que cambiar la historia de tu familia. Tal vez tú como joven eres el primer convertido en tu hogar.
Estás siendo llamado a levantarte en medio de tu hogar y marcar la diferencia. Y formar una familia diferente en la que tú heredaste. A marcar la diferencia en todo aspecto. Tomado de la mano de Dios a trastornar el mundo. Tal vez el único cristiano en medio de tu trabajo. Tal vez el único cristiano allí en el instituto, en la universidad. Tal vez el único. Pero estás llamado a ser diferente. A decir que no cuando corresponde. Pero a cambiar la diferencia. Entonces, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, eres un instrumento escogido, ¿no? Para poder marcar la diferente. Nosotros estamos escogidos, somos personas llamadas para marcar la diferencia en las manos de Dios. Y con esto acabo. Pablo decía, y era lo que movía su corazón, también en medio de este trastornar el mundo, por eso que llegó tan lejos, ¿no? Una cosa hago, decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, para alcanzar, decía, ¿no? A aquello por lo cual yo fui alcanzado por Cristo. Eso es uno de los textos que a mí marcó mi vida desde muy joven. Sigo siendo joven, entre paréntesis, no ríais, pero eso marcó mi vida teniendo 15 años, 14, 15 años. Y yo entendía que Dios quería algo con mi vida. Y a lo largo de estos 30 años y tantos años que llevo sirviendo al Señor, y una cosa busco, ¿qué es lo que Cristo quiere que haga? Para algo me llamó. Hay un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que trastornemos el mundo. Que lo hagamos diferente. Que en la posición donde Dios nos está poniendo, para que hagamos algo, para que marquemos, para que dejemos una impronta. Para que Dios quiere que dejemos una impronta. Que la gente diga aquí hay una actitud diferente, hay un fruto diferente. Va en contra de lo que demás, hace las cosas de una manera tan diferente, pero se ve el sello de Dios en medio de esa diferencia. Es porque Dios está allí, marcando, ¿no? Haciendo algo diferente. Entonces es tiempo, hermano, de levantarnos, de estar de pie, de sublevarnos tal vez contra el sistema, contra la costumbre, ¿no? Y que Dios comience a marcar la diferencia a través de nosotros. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Yo todo lo que Dios pone en mis manos, de alguna forma u otra, siempre intento marcar la diferencia. Hacerlo diferente, decirle, Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Señor? Y oramos y ayunamos y oramos y le decimos, Señor, ¿cómo lo hacemos? Y de alguna forma u otra Dios nos guía para hacer las cosas, para ser agentes de cambio, para ser gente que trastorna el mundo y muestra a Cristo y muestra a Dios de una manera diferente a como tal vez ha sido conocido. Que el Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por tu presencia, gracias por lo que tú estás escribiendo, la historia que estás escribiendo en cada uno de nuestros jóvenes también. Muchas gracias, Señor. Te pido en esta hora que toques las vidas y que levantes gente, Señor. Levantes gente, levantes jóvenes, Señor, que marquen la diferencia, verdaderos agentes de cambio, verdadera gente que trastorne este mundo, Señor, que trastorne su propia vida, que trastorne lo que les rodea y también trastorne el mundo y el sistema si es necesario, Señor, para que el mundo vea y el mundo crea que hay Dios, que Dios es real, que Cristo es poder, ¿no? Y que tú existes, Señor, y que has enviado a tu Hijo para poder transformar nuestra vida y darnos salvación. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos luego en Instagram y ya podéis hacer preguntas también al respecto. Va a ser un placer poder contestar. El Señor les bendiga. Cuando llegaste tú